Bien chicos, buen día. Vamos a calcular el volumen de sólidos de revolución por el método de anillos. La idea es exactamente la misma que cuando usábamos las integrales para calcular el área de una curva, el área de una región encerrada por dos curvas. Si tenemos una función f que es más grande, entonces en el intervalo b calculábamos el área de esta región, ¿verdad? Como la integral definida. Después, si tenemos una función más pequeña, ¿sí? Digamos esta de aquí, g, entonces calculábamos el área de esta región como una integral definida. Así pues, el área entre estas dos curvas, que sería esta que está en azul, era la integral de la función que está más grande menos la que está más pequeña. Y como lo estamos haciendo con respecto de las funciones directas g y f, integrábamos respecto de x. Si lo hacemos respecto del eje Y, sería el planteamiento muy parecido, pero la idea es fundamentalmente la misma. Cuando queremos calcular el volumen encerrado por dos curvas, ¿sí? En una región determinada, calculamos el volumen mayor y luego restamos el volumen menor. Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, lo primero que debo de hacer es un diagrama, un dibujo, una gráfica que me indique cuál es mi región. Entonces, tengo los ejes coordenados. El eje XY, tengo la recta Y igual a X, que la voy a poner en azul, que esta es la primera curva. Esta es la recta Y igual a X. Tengo la segunda curva que la voy a poner en rojo. Es una parábola. Esta sería Y igual a X al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es en este caso, la región queda acotada por estas dos curvas, ¿verdad? Entonces, como vamos a rotar respecto del eje X, lo que vamos a hacer es quitamos la porción que no nos sirva. Este sería 0. Estas dos curvas geométricamente vemos que se intersectan en 1. Para ver el punto de intersección, entonces lo primero que hago es igual a las curvas, este es el 1, 1. Entonces hago x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Paso una x del otro lado, 0 es igual a x al cuadrado menos x, factoro, 0 es igual a x por x menos 1, el producto es 0 cuando ambos son 0, x es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0, x es igual a 0 o x es igual a 1. Estos son los puntos de intersección, entonces se intersectan en el punto 1,1 y 0,0. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacerle para calcular el volumen del sólido? Si yo me doy cuenta, en el intervalo de recta 0, 1, la función que es más grande, si yo trazara una paralela al eje Y, veo que la función que queda por arriba es la que está en azul y la que queda por abajo es la que está en rojo. Entonces voy a calcular el volumen de la región acotada en el intervalo 0, 1 por la recta Y igual a X y después hago el cálculo del mismo modo del volumen cuando roto la región en el intervalo de recta 0, 1 por debajo de la recta de la parábola Y igual a X al cuadrado y resto los volúmenes. Entonces ya sé cuáles son los puntos de intersección, que son mis límites de integración respecto del eje X en el intervalo de recta desde 0 hasta 1. Bien, entonces vamos a proceder. Voy a calcular mi primer volumen. ¿Sí? Entonces calculamos nuestro primer volumen, que es el que está en rojo, que es la recta Y igual a X. Vamos a rotar respecto del eje X. No, esta la puse en azul, perdón. Este es Y igual a X. Este es el 1, este es el 0 y este es el 1, ¿verdad? Entonces son mis, este sería mi, ajá. Entonces aquí vamos aquí estaría el menos 1, entonces este se va a reflejar acá. Así pues, vamos a calcular nuestro primer volumen. El volumen, el disco representativo estaría acá, ¿sí? Este es un disco representativo. Entonces me quedaría este. Y aquí tenemos el otro, ¿no? Es un cono, como un conito de agua. Ajá.
Entonces el volumen, esta es la integral de 0 a 1 de pi por radio al cuadrado. Pero el radio sería la recta y igual a x, ¿verdad? Entonces el radio sería x al cuadrado íntegro respecto de x. Este sería el volumen más grande. Luego vamos a meter acá un volumen más pequeño, o la curva más que queda por debajo, que es la parábola y igual a x al cuadrado en esta región. Entonces en esta región ponemos, sería y igual a x al cuadrado, y la reflexión quedaría alrededor del eje x, quedaría algo más o menos así. Ajá. Aquí quedaría reflejado. Entonces el disco representativo aquí sería que estoy dibujando en rojo, ¿no? Aquí quedaría en esta parte, quedaría así. Entonces es como un florero. Si yo lo veo, o sea, de lado, al volumen mayor que estaba en azul le voy a quitar el volumen que está en rojo, el volumen menor. Entonces este sería como mi volumen B', y esta va a ser la integral de 0 a 1 de pi por el radio, pero el radio es x al cuadrado en este caso. Sería x al cuadrado respecto de x. Esta primera integral la puedo calcular, está igual, pero entonces el volumen buscado, ¿sí? El volumen, por lo tanto, el volumen que yo busco, el volumen es, al volumen mayor le voy a restar el volumen menor, por eso me queda un disco. Acá, como si yo sacara de las gráficas, si sacara los discos representativos, un disco sería este que está acá, el que está en azul, ¿sí? Y el otro es el que está en medio, ¿sí? el que está en rojo. Entonces si yo los quito, pues me queda como un anillo. Por eso se conoce como método de anillo o arandelas. Entonces el volumen, pues es la diferencia. El volumen sería la integral de 0 a 1 de pi por la función que está arriba, que es x al cuadrado, menos la que está abajo. X al cuadrado sería x cuarta respecto de x. Esta integral es fácil de calcular, saco pi de acá, entonces esto va a ser pi por la integral de x al cuadrado es x, esto multiplica a x al cubo sobre 3, la integral de x cuarta es x quinta sobre 5, y la voy a evaluar desde 0 hasta 1. En 0 vale 0, entonces quedaría simplemente la evaluación en el límite superior, y esto va a ser igual a pi por 1 al cubo es 1, sería un tercio, ¿sí? 1 a la quinto es 1, sería un quinto. Entonces 1 por 5 es 5, 3 por 1 es 3, 5 menos 3, 2. Entonces esto sería 2pi sobre 3 por 5, 15 unidades cúbicas. Ese sería el volumen de mi sólido de revolución. Entonces lo que tenemos es un anillo o una arandela, y por eso se conoce como método de anillos o arandelas. Si se dan cuenta, chicos, el cálculo de estos volúmenes están fundados o cimentados sobre el cálculo del volumen con el método de discos. Gracias.